Lo que estamos viendo es cuatro formas de la competencia en el sector minero. Voy a empezar con la primera de ellas, esta noción de que hay competencia suma cero y también hay competencia de suma positiva. Qué es esto, no? Esta es una cara de la competencia. ¿Qué es la competencia suma cero? Ganas tú y pierdo yo. O sea, la ganancia de una parte es proporcional a la pérdida de otra. Ejemplo, en el sector minero, los derechos de explotación minera, ¿no? Si una empresa gana los derechos de explotación minera, una competencia por derechos mineros, la concesión otorgada a una empresa significa que la otra no tiene. Ese sería un ejemplo. Otro ejemplo sería la competencia por el talento humano. Si una empresa se jala un supergerente, un supergeólogo, un supermetalurgista, la otra empresa lo pierde. No quiere decir que no haya más, pero es una competencia suma cero. El concepto es que la ganancia de una es proporcional a la pérdida de otra, y esto se da en el sector minero. Pero también hay, lo que es interesante, la competencia de suma positiva, donde ambos ganamos. Las acciones conjuntas generan beneficios para todos los involucrados. Aquí un ejemplo que podríamos dar es el Hub de Innovación Minera, donde se juntan empresas de diferentes sectores, mineras e incluso proveedoras y de otros servicios, y buscan el desarrollo tecnológico, tecnología abierta, o comparten una serie de experiencias. Entonces, la competencia permite mejorar las condiciones de mercado, ¿no? Y hay muchos ejemplos más que podemos hablar de estos. La competencia de suma positiva en mejoramiento de costos. Por ejemplo, es muy llamativo que en minería muchos proyectos de mejoramiento de costos permiten precisamente que todos ganemos. Las empresas compiten consigo mismas y lo que están buscando es mejorar su posición de costos. Están mejorando su cadena de valor, pero eso no les daña a las otras empresas. Al contrario, cuando esto ocurre, las otras empresas también podrían estar ganando, ¿no? Entonces, esta es una competencia benevolente, en el sentido de que en lugar de tener una competencia destructiva, conduce a un mejoramiento y una expansión de la industria. Eh, Algo peculiar en este sentido, ¿imaginan ustedes, por ejemplo, que haya el grupo, vayamos al sector bancario, saliendo del sector minero? ¿Se imaginan, por ejemplo, a los bancos haciendo un roadshow para atraer nuevos bancos? No, ¿no es cierto? No van a querer que entren nuevos bancos. ¿O empresas celulares van a querer que entren otras? No. Pero en el sector minero ocurre justamente lo contrario. Aquí hacemos roadshows. Proinversión organiza roadshows para que vengan nuevas inversiones, vengan nuevos competidores. La reacción de los competidores establecidos en el sector minero frente a los nuevos ingresantes es caballerosa, es bienvenida. Entonces, esto es bastante llamativo, ¿no? Por qué no ocurre en el sector minero lo que ocurre en otros sectores? Que si se anunciara la llegada de un nuevo banco, los bancos establecidos van a hacer todo lo que puedan para hacerle la entrada difícil, van a poner barreras de ingreso. Bueno, en el sector minero no suele ocurrir esto. ¿Por qué? Hay elementos de competencia de suma positiva. Por ejemplo, una empresa minera puede aliarse con una empresa extranjera para compartir riesgos, o puede, la suma positiva puede venir por el lado de que yo te aporto el yacimiento, tú aportas el capital, o tú me transfieres tecnología y yo te doy una parte de mi negocio. Entonces, es bien interesante que en ciertas dimensiones la competencia minera es de suma positiva. Hay otras dimensiones en las cuales es de suma cero. Otra faceta, otra cara de la competencia en el sector minero es lo que podemos denominar la competencia ampliada, ¿no? ¿Quién nos trae la competencia ampliada? Michael Porter, es un académico que propuso las 5 fuerzas competitivas que se aplican totalmente en el sector minero, las hemos aplicado a diferentes sectores, cobre, plata, oro, estaño, etcétera, etcétera, ¿no? Y ha hecho una contribución muy importante al análisis del entorno de las 5 fuerzas. Seguramente varios de ustedes han conocido o conocen el modelo de las 5 fuerzas. Se usa ampliamente en el mundo gerencial, ¿no es cierto? La otra forma de competencia, voy a regresar un poquito, la otra forma de competencia es la competencia ampliada, que la propone Porter con su modelo de 5 fuerzas. En este modelo, los
hay cinco fuerzas competitivas y hay lo que se llama la competencia ampliada. La primera fuerza son los competidores establecidos en el sector. ¿Cuántas empresas mineras hay en cobre, en plata? Compiten entre sí. Compiten por derechos mineros, compiten por aceptación social, compiten por reputación, compiten también en costos. Es la primera dimensión de competencia. La segunda dimensión o la segunda fuerza de competencia son los nuevos ingresantes, la facilidad o dificultad que tiene un nuevo competidor en entrar. Por ejemplo, en los últimos años, la China es un nuevo ingresante o empresas chinas, ¿no es cierto? En los últimos años hemos tenido mucha inversión de diversas empresas. Lo interesante en este caso, si nos remontamos mucho más atrás, hasta la época de Velasco, había una sola empresa minera extranjera. Hoy en día no tengo el número, pero son, deben ser varias docenas o deben estar llegando en cada sector minero. En el Perú hay 460 operaciones mineras, de esas por lo menos 100 deben ser de propiedad extranjera. Entonces han ingresado nuevos competidores. Esa es una segunda forma. Los nuevos competidores también nos agregan complejidad. La tercera fuerza son los sustitutos. ¿Qué son los sustitutos? Cuando hablamos de metales, un metal por otro busca incursionar, ¿no es cierto? Tomemos el caso del cobre. El cobre tiene muchísimas aplicaciones, por ejemplo, aplicaciones eléctricas. ¿Con qué se puede sustituir? Con aluminio. Aplicaciones en telecomunicaciones. ¿Con qué se puede sustituir? Con fibra óptica. El mismo reciclaje de cobre sustituye en cierta medida al cobre de mina. En el sector energético industrial, una amenaza es el grafeno. O sea, en cobre, la amenaza de sustitución no se ha materializado. Al contrario, ha habido sustitución positiva. El cobre ha reemplazado a otros metales. Sin embargo, en otros metales sí ha habido una sustitución grande. Un caso muy claro es la sustitución de la plata en fotografía. En un momento la aplicación de plata en fotografía era bastante significativa en la demanda total de plata. Poco a poco, el uso de plata en fotografía ha sido sustituido primero por las cámaras digitales y luego por los celulares. Hoy en día es muy poco el uso que queda de plata para diagnóstico, queda para diagnóstico por imágenes y algunos equipos antiguos o fotografía artística, ¿no? Pero en otros tipos de metales la sustitución también varía. La cuarta, la cuarta fuerza ampliada son los proveedores. La empresa minera pues tiene proveedores de energía, de explosivos, de equipos, de bolas de molino, de servicios diversos, ¿no? Contratas mineras, servicios de perforación, geotecnia, etcétera, etcétera. Y la fuerza de entonces la empresa minera tiene que competir, entre comillas, con los proveedores. Compite por precios, compite por calidad. Los proveedores también son grandes aliados, por supuesto, son socios estratégicos, pero compiten por el margen. Si el proveedor le cobra un poquito más a la empresa minera, de la torta total de rentabilidad se está quedando con un poco más de ese margen. Compiten por el margen. Entonces, esa es la cuarta fuerza. Y la quinta fuerza es, bueno, perdón, en proveedores hay una diversidad de situaciones, ¿no? Y habría que ver proveedor por proveedor los factores críticos y de manera general el poder de negociación de los proveedores es muy variable dependiendo del bien o servicio que se tenga. Esto nos va mostrando la complejidad que tiene la competencia en el sector minero y todas las dimensiones que uno debe considerar. Y la quinta fuerza, como la menciona muy bien Porter, es la de los clientes. El cliente puede o no tener capacidad para fijar condiciones más o menos favorables, plazos, calidad, etcétera, etcétera. No, son tomadoras de precios, pero es fluctuante y depende del tipo de producto. Si es un concentrado, si es un refinado, los clientes son distintos. Entonces, a nivel agregado, dependiendo si hay superávit, por ejemplo, de producción, los el poder de negociación de los clientes va a tender a subir, los precios van a bajar. Si hay déficit, ocurrirá lo contrario, ¿no? Entonces, dependiendo de las condiciones,
Las 5 fuerzas competitivas reflejan el hecho de que la competencia va más allá simplemente de la competencia con mis otros iguales, las otras empresas mineras. Cada una de las 5 fuerzas será más o menos importante dependiendo del metal en el que estamos, del ciclo de vida en el que nos encontramos. Hemos hecho análisis, tesis y una serie de trabajos en el diplomado minero sobre las 5 fuerzas para metales. Lo mismo se aplica para proveedores. Análisis de 5 fuerzas para proveedores de energía, para proveedores de servicios de consultoría, para proveedores de contratas mineras. Y justamente cuando aplicamos las 5 fuerzas, vemos todo el potencial que tiene el aplicar estas herramientas de competencia ampliada. Como les digo, es como tener los estados financieros, pero en finanzas, en este caso sería las métricas estratégicas de la competencia y cómo podemos mover cada una de las palancas con nuestros, para mejorar nuestra estrategia competitiva. En cada sector hay momentos y tiempos y la competencia ampliada cambia. En el diplomado minero y en una serie de programas que tenemos profundizamos mucho en estos aspectos, ¿no? Bueno, la otra cara es la competencia en costos, la que conocemos muy bien. Y aquí el objetivo estratégico, el mandato, es ser el productor de menor costo posible en el sector. Esta es la curva de costos voy a presentarles el ejemplo. Es la curva de costos de la industria del cobre, ¿no? Como sabemos, en esta curva, en el eje vertical, vamos a ver la producción mundial de cobre y en el eje vertical el precio. Y la manera como se ordena, es una curva hecha por Wood Mackenzie, cómo se va ordenando esto se pone en primer, imagínense que este es un tren, ¿no es cierto? Un tren en el cual cada empresa minera es un vagón. El vagón que va en el primer lugar es la empresa que tiene el liderazgo de costos a nivel mundial, la que tiene el costo más bajo. Y la siguiente, el segundo vagón, es la empresa que tiene el segundo costo más bajo, y así sucesivamente. Entonces se va armando este tren o esa cadena de costos, ¿no? Y acá incluso aparecen los nombres. Para este ejemplo, abajo vemos que hay como la producción acumulada de cobre, y vemos, por ejemplo, que Southern está por aquí, Codelco está por aquí. El ancho de esta columna nos indica el volumen de producción que tiene. Y quiero darles un ejemplo para un cliente que tuvimos en Genes. Se hizo un análisis de su cadena de valor y la posición de costos porque querían vender la empresa. La vendieron, dicho sea de paso. Se hizo un análisis detallado y la empresa, antes de vender, decidió reconfigurar completamente su cadena de valor. Tomó una serie de decisiones de acomodar lo que es carguillo y acarreo, renovó un poco Chancado, cambió la parte tecnológica y comunicación, etcétera, etcétera. Lo interesante es que con estas acciones, la empresa se movió 2 puestos en la curva de costos de la industria y con eso logró un precio de venta superior en $100 millones. O sea, moverse en esta curva de costos es tremendamente difícil, pero esta empresa lo logró antes de venderse y con eso logró crecer. ¿Cómo así lo logró? Tenía reservas, tenía una serie de posibilidades de trabajo, un equipo humano excelente y con eso logró venderse. O sea, esta es otra dimensión de la competencia de costos. Por otro lado, la posición, ¿dónde estoy yo como empresa en esta curva de costos? Va cambiando en el tiempo. Algo curioso, interesante que ha ocurrido en el tiempo, es que las empresas del Perú se han movido del tercer cuartil al segundo cuartil y las empresas chilenas se han movido del tercer cuartil al tercer, cuarto cuartil de costos en los últimos 10 o 12 años. ¿Por qué? Porque han cambiado las condiciones de costos en cada país. En Chile se está profundizando más, hay problemas de agua, problemas de energía. En el Perú han entrado nuevas empresas con mejores leyes, mejores escalas de producción. Entonces, globalmente, las empresas peruanas han mejorado su posición de costos vis a vis las empresas chinas o chilenas. Algo interesante en, esta, en este conjunto de herramientas de competencia estratégica del sector minero es la innovación de valor. Y quiero darles el ejemplo de los drones, ¿no? Los drones lo que han hecho es reemplazar al clásico agrimensor para acceder. Entonces,
Cuando, cuando se da esta innovación de valor, bajan los costos y mejora el rendimiento. Eh, Como ustedes saben, se aplica enormemente, pero esta es una innovación de valor, es decir, reemplazamos una actividad actual por una que supera largamente a la anterior en costo y en calidad o en diferenciación. Por ejemplo, los drones permiten disminuir los costos, ¿no? Menor personal, no hay costos logísticos, los atributos de diferenciación que tiene el dron. Llega a bancos de mineral que son de muy difícil acceso, reducen tiempo de ejecución, incrementan el alcance. Entonces, acá tenemos un elemento de innovación de valor. Y hay en un elemento, quiero darles un ejemplo de fuera del sector minero, la innovación de valor en la industria de las PCs. En un momento dado, esta es una curva de costos, aquí abajo están los costos y aquí arriba está la diferenciación. Pero vean que la curva de costos está revertida, los costos bajos están a la derecha y los costos altos a la izquierda. La diferenciación, la diferenciación baja está abajo y la alta está en la parte superior. Bueno, el hecho es que en un momento dado, Dell tenía un costo X y una diferenciación Y, ¿no? Relativamente baja, pero logró dar un salto tecnológico por el cual redujo sus costos y aumentó su diferenciación. Aquí podemos ver en el gráfico la reducción de costos lograda por Dell y la mejora en la diferenciación. ¿Qué es lo que hizo Dell? Se enfocó en el mercado corporativo y dijo, yo voy a producir el mejor equipo para el mercado corporativo, le voy a poner una serie de atributos que le interesan al mercado corporativo, no así al mercado digamos, de ventas individuales. Entonces, la típica computadora Dell era muy sólida, no tenía la belleza y el diseño que tienen otras computadoras, pero sí tenía un costo más bajo. Vean cómo logró bajar sus costos. Pero a la vez que bajó sus costos, logró diferenciarse de una manera tal que movió la curva de mejor práctica y terminó superando a otras empresas, ¿no es cierto? A IBM, a Compaq, la frontera de industria se movió. Bueno, esto es lo que ha pasado con los drones también y con una serie de otras innovaciones de valor. Paso a otra faceta de la competencia en el sector minero, la competencia por diferenciación y reputación. Muchas veces se dice la industria minera es una industria de costos, es tomadora de costos, no compite en diferenciación. No, sí compite en diferenciación y busca también reputación, ¿no? La estrategia pura de costos en realidad no existe, porque si quisiéramos llevar al extremo total, para reducir costos, pues tendríamos, por ejemplo, que bajar o no subir nunca sueldos, y con esto dañamos el clima laboral. Tendríamos que dejar de invertir todo lo que se necesita invertir para mantener estándares de seguridad. No, yo tengo que invertir en seguridad para llegar al cero accidentes. Todos estos son rasgos de diferenciación que muestran que la estrategia pura de costos no existe. Podríamos reducir, por ejemplo, las inversiones en protección ambiental o en relaciones comunitarias, y con eso nuevamente estaríamos dañando la empresa. Por lo tanto, la estrategia de costos bajos pura, químicamente pura, no existe. La estrategia de costos bajos no implica olvidar algunos atributos de diferenciación que son los esperados en el mercado, ¿no es cierto? Las empresas, por lo tanto, necesitan diferenciarse. ¿Qué elementos de diferenciación existen? Tienen que trabajar en su reputación, en la aceptación social, tienen que invertir en su marca, en su posición, en su posicionamiento. Hay lo que se denomina la licencia de salida. Es decir, cuando una empresa cierra correctamente un yacimiento luego de su ejecución y lo hace de una manera óptima, va a tener mejores posibilidades y va a ser bien recibida en otros yacimientos. Si esto no ocurre, va justamente a complicarse su crecimiento. Trabajar por el clima laboral y ser un lugar atractivo para trabajar, ¿no? Hoy en día las empresas mineras están entrando en estos rankings de Best Place to Work y buscan atraer el talento humano y retenerlo. Son otras formas de diferenciación. Se diferencian en seguridad. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿existe diferenciación
En el sector minero, por supuesto que existe. Incluso ya hay la Copper Mark, ¿no? Que es una marca para los cobres, para el cobre producido bajo ciertas condiciones eh, preestablecidas. Lo mismo ocurre en oro. Hay un oro con una marca determinada que incluso le da un premio en el mercado. Entonces, las empresas mineras combinan costos y diferenciación y generan propuestas de valor para sus grupos de interés. Se busca un equilibrio correcto de la combinación de costo y diferenciación. ¿Cómo se logra esto? Es precisamente la formulación de la estrategia. Cuánto de diferenciación, cuánto de costos va a depender de muchos factores, de la disponibilidad de inversión que tiene, del lugar en la curva de crecimiento que se encuentra la empresa, de su ciclo de vida, etcétera, etcétera. Pero lo que se tiene que hacer es manejar una estrategia simultáneamente de liderazgo de costos y ciertos atributos de diferenciación. Ya para redondear, voy a dar algunas conclusiones y quizás después pasar a un diálogo con ustedes. Primero, la estrategia competitiva del sector minero tiene 4 caras que deben ser consideradas, ¿no es cierto? Las hemos mencionado a lo largo de esta conversación. Son la competencia de suma cero versus la competencia de suma positiva, la competencia en costos, la competencia en reputación y diferenciación, la competencia en atracción y retención del personal. Segundo, en nuestra estrategia competitiva no debemos descuidar la rivalidad suma cero y la rivalidad de suma positiva. La competencia de suma positiva es benevolente, conduce a un mejoramiento atractivo de la industria. La competencia suma cero, por otro lado, persiste en una serie de aspectos y a veces se descuidan. Competencia por reputación y talento, competencia por recursos, es realmente suma cero. Y finalmente, así como en otras industrias hay una serie de armas que emplean para competir, en el sector minero también existen. Implantar métodos que mejoren la productividad, la búsqueda de innovaciones de valor, combinan costos bajos y diferenciación, establecer una cultura de mejora continua, adquirir preventivamente derechos mineros, ser una empresa atractiva para trabajar y tener una sólida estrategia de relacionamiento y gestión de marca. Con esto habría concluido y con mucho gusto si hay algún comentario, alguna pregunta de los asistentes, podemos entrar a un momento de diálogo. Hemos tenido que correr un poco por el tema tecnológico. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesor. ¿Alguna pregunta de la audiencia, por favor? Bueno, mientras va empezando su pregunta, usted comentaba que al inicio, digamos en la época de Velasco, habría una sola empresa minera, ¿no? Hoy día hay muchas más. Diríamos que todo este cambio, digamos solo para ratificar, esa ha sido la liberación del mercado, de la economía del Perú en los años 90. Bueno, sí, eso es lo que ha permitido la entrada mucho mayor de capital de nuevas empresas, ¿no? De nueva tecnología. Eh, por un lado. Por otro lado, el atractivo geológico del Perú para invertir. Y a su vez se ha ido creando un momentum que ha permitido que más empresas vengan. Llegan empresas vamos a decir, pues de Canadá, empiezan a llegar otras, empresas del Reino Unido, etcétera, etcétera. Pero sí, el clima para la inversión es un factor fundamental para posibilitar este crecimiento, o sea, el ingreso de nuevos competidores mineros al sector. Y esto varía mucho por tipo de metal analizado, ¿no? Es interesante hacer ese análisis fino, metal por metal. El señor Alberto Guisado tiene una pregunta. ¿Qué medidas emplean las entidades mineras para retener al talento humano? Bueno, lo que se observa en las empresas de mejor práctica, tener línea de carrera, tener tener un buen clima laboral. Realmente la competencia por el recurso humano eh, en las empresas visionarias y de largo plazo es fundamental. Lo que las empresas buscan es atraer al personal correcto y retenerlo, porque es una inversión muy grande. Bueno, pagarles competitivamente, de acuerdo al mercado, dar participación de utilidades, un liderazgo también apropiado,
clima laboral es tremendamente importante. Hay la experiencia de muchas personas, y esto no solo para el sector minero, que prefieren trabajar en una empresa con un buen clima laboral, aún a costa de ganar algo menos. Tener respeto, tener consideración, tener pues buenas condiciones en los sistemas de trabajo, que haya seguridad, inversión en seguridad y preocupación central en la empresa por seguridad, todo aquello que le hace al trabajador más atractivo trabajar en la empresa. Son algunas de las medidas que emplean las empresas para atraer y retener talento humano, que es un factor fundamental para mantener la competitividad de la empresa. Gracias. Antonio Bernales o Luis Flores o Denis Parras, ¿tendrán alguna pregunta? Muchas gracias, Flora, por la oportunidad. Muchas gracias también, Armando, y un placer escucharte. Hay un tema que es relativamente, bueno, no es nuevo en el Perú, pero que está creciendo mucho y en grupos como el ICMM está en este momento en plena discusión, que tiene que ver con las políticas de inclusión y referido al tema de atractividad de trabajos, el tema de género, básicamente el rostro femenino, el rostro de mujer en el sector minero, que viene creciendo, pero al mismo tiempo me imagino que el mercado debe tener ciertas consideraciones para poder hacer más atractiva esa política, en el caso que la empresa la tenga, de paridad de género, por lo menos de reducción de la brecha. ¿Hay alguna experiencia o métrica que ustedes estén mirando en el caso del Perú respecto a la oferta y demanda del sector de empleo femenino en el sector minero, especialmente calificado? Sí, Antonio, excelente tu pregunta, muchas gracias por compartirla. Efectivamente, los temas que tú mencionas, ¿no? Inclusión, género, son nuevamente dimensiones de diferenciación de las empresas. Se diferencian para atraer mejor al personal y, por supuesto, la meta de mejorar la participación de la mujer en el empleo minero. Métricas que existen, bueno, son las que publica, por ejemplo, en género, ¿no? Se hace un monitoreo bien pormenorizado del porcentaje de la mujer en labores de minería, geología, metalurgia. Estamos muy bajos, pero donde estamos menos bajos es en geología y donde estamos más bajos es en minería, en posiciones mineras. Acá en Génesis hicimos un estudio bastante completo de las carreras, minería, geología y metalurgia, y una de las dimensiones que analizamos en todos los casos fue el porcentaje de género. El tema de inclusión y habría que utilizar las métricas que propone el ICMM y empezar más bien a esforzarse en que se recopilen y se compartan, ¿no? La Sociedad de Minería y Petróleo, por ejemplo, está promoviendo mucho el tema de inclusión, facilitando, impulsando esto, y hay varias empresas que están desarrollando una serie de estrategias en ese sentido. Pero un poco, resumiendo lo que tú aportas, sería otra dimensión importante de diferenciación entre las empresas mineras, y van a competir por el liderazgo. ¿Quiénes compiten con más fuerza? Aquellas que tienen mirada de más largo plazo y empiezan a tener son un grupo selecto, diría yo, que están, un grupo selecto, un grupo pionero, que es el que está impulsando mucho más estas políticas, en parte también porque tienen los recursos, pero en parte porque tienen la visión, porque otras empresas podrían tener los recursos y no tienen la visión para hacerlo, ¿no? Así es, Antonio. Si me permite, en adición a lo que comenta el doctor Armando, de lo que yo he estado viendo también en WIN Perú, por ejemplo, y en WIN Colombia, y que es en Women in Mining, ¿no? En diferentes países, también hay muchos esfuerzos del grupo de mujeres organizadas que están tratando de reducir, digamos, los prejuicios ante la actividad minera, ¿no? De parte de las mujeres, porque realmente son condiciones difíciles y lejanas a la casa,
¿no? Sobre todo, y he escuchado temas muy interesantes de facilidades que están dando hoy día a las mujeres para que puedan seguir trabajando de repente con medio tiempo o dejarles un periodo de descanso más largo para cuando estén criando a sus niños muy pequeños, ¿no? En todo caso, también no solo es tener la voluntad de que trabajen las mujeres de incorporarlas, sino también de que hayan las facilidades de infraestructura allí en la mina, ¿no? Y esos temas siguen interesando y creo que hay más gente trabajando en esa línea, ¿no? Para poder mejorar nuestros porcentajes, que estamos alrededor del 7% y en otros países esto ya están cerca del 20%. Exactamente, habiendo una amplia varianza, ¿no? Entre empresas y empresas. Ajá, Hay sí. algunas que se han propuesto metas muy agresivas de llegar a la paridad de esos niveles tan bajos y otras que están en niveles superiores al promedio nacional. Sí. No sé bien esto. Bueno, eso fue la pregunta también de Alberto Guisado. No sé si tendrá alguna otra pregunta. O Flor de María, que también se acaba de unir. O tal vez Nelson quieran hacerle alguna pregunta al doctor Gallegos. Sí, buenas noches. Una consulta ahí, doctor Gallegos. A ver, con respecto a la reputación y la aceptación social, ¿cómo esto sería lo ideal para poder equilibrarlo, ¿no? No solamente en el tema operativo para una compañía, en el tema operativo, competitivo de producción, y que tenga buenos valores de producción, ¿no? Buenos factores en verde, se puede decir, pero Sí. también el tema de aceptación social, que va de la mano con la población cercana, con las actividades que podría relacionarse a las comunidades, ¿no? Que están ahí, ¿no? Claro, sí, sí, Nelson. A ver, todo lo que es la competencia, digamos, productiva, entra dentro de lo que es la competencia de costos. Tenemos que buscar la mejor posición de costos, mejorar nuestra cadena de valor. Y es lo tradicional, es la base de la cual hay que partir, por supuesto. Pero lo que es la reputación, la aceptación social, precisamente es esa otra dimensión, otra cara de la competencia, que hay que trabajar intensamente. Tenemos que tener capacidades de relacionamiento con la comunidad, debemos tener compromiso con la visión de desarrollo de largo plazo en el territorio donde operamos. Tenemos que tener un presupuesto de inversión social que nos permita sumarnos a lo que es a lo que son los cierres de brechas de las regiones donde operamos. Tenemos que ser articuladores con el gobierno, tener una estrategia, precisamente una estrategia completa, que nos una estrategia integral que nos permita ir generando resultados para la comunidad, que se empiecen a cerrar brechas, que la empresa, que las comunidades, las poblaciones, los pobladores del territorio donde estamos vean que tienen beneficios. Tiene que haber estrategias de beneficio compartido, tiene que haber, se están dando estrategias, por ejemplo, de inversión en obras por impuestos, cuando el gobierno o el Estado no tiene la capacidad suficiente para hacerlo. Entonces, tener una estrategia integral, completa, de aceptación social, va a ir llevando poco a poco a las empresas mineras a ganar más confianza, porque la confianza es un resultado. Yo no puedo de frente aspirar a tener confianza. La confianza va a venir como resultado de una serie de acciones que nuestra empresa toma, partiendo de un compromiso con el mejoramiento del bienestar de la población en la zona donde operamos, ¿no? Es una estrategia integral de relacionamiento con la comunidad, una estrategia integral de contribución y compromiso con el desarrollo de las personas y los territorios donde nuestra empresa puede tener influencia. Muchas gracias. Bueno, creo que ya hemos pasado la hora que tenemos convenida y quería agradecerles a todos, también al doctor Gallegos, por supuesto, por tan magnífica presentación, e invitarlos a todos a participar en el Diplomado en Gestión Estratégica Minera, que tratará temas como los que hoy día hemos visto y que son muy importantes para mejorar justamente la gestión, la administración de los recursos que supone que lleva a cabo una empresa minera.
¿no? Desde los puntos de vista de los costos operativos, de los lados de la economía, de las finanzas, ciertamente de los recursos humanos y el cuidado ambiental y el cuidado de las relaciones con las comunidades. Muchas gracias a todos y los invitamos a participar, a llamarnos por teléfono para poder saber más detalles del programa que va a empezar el próximo 27 de septiembre. Muchas gracias a todos. Muy bien, un gusto. Buenas noches. Buenas noches.